Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día viernes 29 de enero nuestro TCD nos dice: el amor sobrepasa a la ley. Qué gran bendición es para todos nosotros que podamos leer de Cristo, de quienes presenciaron y oyeron el mensaje de Cristo, quienes vieron el actuar del Maestro. Realmente es exquisito poder leer y disfrutarlo. Dice aquí: entonces descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En estos tiempos donde aparecen personas cristianas, donde todo lo resuelven decretando, donde ya no tiene casi sentido ir humillado ante la presencia de Jesús, casi ya no necesitan de Dios, porque todo lo resuelven decretando. Aquí un leproso se acerca a Jesús, dice que se postró ante él. Eso representa la humildad del ser humano de acercarse a Dios humildemente. Y le dice: Señor, dice, si quieres, puedes limpiarme. Un clamor apelando a la bondad de Dios. No porque lo merece, no porque siente que es un derecho, sino porque apela a la bondad de Dios, a la compasión, a la misericordia. Claro que Dios tiene compasión. Y lo que le conmueve a Dios es la forma como Él llega, la fe que Él tiene. Y aquí la bondad de Dios se hace prácticamente evidente y dice: quiero. Cuando hay fe y clamor, hay un quiero por parte de Dios. Esto nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Acercarnos con clamor, con fe, apelando a la bondad de Dios, que incluso en su bondad nos puede decir sí, como también nos puede decir no. En este caso, la respuesta es quiero. Y dice que al instante su lepra desapareció. Y el Señor le dice: muéstrate al sacerdote. No se lo digas a nadie sin antes te vea el sacerdote. Y eso significaba que, porque él siendo leproso, él tenía que estar lejos, en un lugar donde solamente los leprosos podrían estar. Habían lugares que se llamaban el leprosorio y ciudad de los leprosos. Entonces, cuando Dios hace un milagro, los efectos más allá del milagro son también sorprendentes, porque este milagro le abrió la puerta para que entre a la ciudad. No solamente le abre la puerta a la ciudad, sino que le abre la puerta al lugar de adoración, al templo donde estaba el sacerdote. Me imagino que cuando él se encaminaba hasta la casa de Dios, él iba disfrutando lo que hace mucho tiempo no lo disfrutaba. Lo había perdido. La lepra es así. Y luego que se presenta al sacerdote, acercarse a su familia y a recuperar todo lo que por causa de la lepra lo había perdido.
Esos son los milagros que hace Dios, trasciende más allá del milagro. Lo que este hombre realmente disfrutó más no era el hecho de no tener lepra. Lo que disfrutó más es poderse acercar a su familia. Eso es lo que quizás yo puedo resaltarlo más. La palabra de Dios dice también que al entrar a Capernaum se le acercó un centurión que le rogaba. Otra vez vemos la actitud de las personas que tienen fe. Se acercan rogando. A diferencia, como dije al principio, de personas que tienen fe, dicen, pero se acercan a Dios decretando, ordeno que esto se transforme. Así no. Miren las actitudes de las personas, cómo llegaban. Mostraban tener fe, pero se acercaban con una actitud de rogar a Dios. Ese rogar donde apela a la gracia, a la misericordia, a la bondad, a la compasión de Dios. Dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La descripción de esta realidad es una tragedia. Pero frente a las tragedias hay un Dios grande. Y aquí podemos ver que dice que le rogaba, y entonces el Señor le dice: yo iré y lo sanaré. Ojo que Dios tiene el atributo de la omnisciencia, que cuando Él dice algo es porque lo dice con sabiduría. El Señor sabía la respuesta que había en el corazón de este hombre, que serviría de ejemplo para nosotros y para todos los tiempos. Cuando Él le dice: yo iré y lo sanaré, Jesús sabía la respuesta que éste iba a dar y que serviría de gran lección para nosotros. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y esto es lo que sabía el Señor. El Señor sabía esta respuesta. Solamente di la palabra y mi criado sanará. De alguna manera esto era lo que Cristo había esperado del pueblo de Dios, Israel. Pero en Israel no había esta fe. Más bien había en un centurión romano una fe realmente muy, pero muy asombrosa, porque él hace una analogía entre lo que existe en la autoridad espiritual y la autoridad que digamos militar. Él dice: cuando yo ordeno a un soldado, le ordeno y él le digo: ven, y él va. Y le digo: ven, y él viene. Lo que él está diciendo: Señor, si mi palabra tiene poder, tu palabra tiene más poder. Y esa fe asombró al Señor, porque dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un poco de asombro y un poco de desilusión. Desilusión porque esta fe no la encontró en Israel. Asombro porque era un romano el que estaba demostrando una fe como la que vemos aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta de la cual nace el lema de este año: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe que permitió que este hombre leproso se postrara y Dios respondiera. Se postró, clamó, creyó obviamente y Dios respondió. El centurión rogó, clamó, creyó y Dios respondió. Dice ahí la palabra de Dios que el siervo del centurión fue sanado
en aquella misma hora. Porque el Señor dice aquí en el versículo 13, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Cuando hay una actitud de rogar, de clamar a Dios, cuando hay fe, la respuesta a la fe es esta, la respuesta de Dios. Como creíste, te sea hecho. Quizás usted, hermano, ha clamado a Dios, o quizás usted ha rogado a Dios, quizás le dijiste, Señor, y describiste tu situación, hiciste un pedido a Dios, apelaste, recurriste al trono de la gracia, a su bondad, a su misericordia. No como llegando y metiéndole presión a Dios, porque hay oraciones que le meten presión a Dios. Y no es así. En las oraciones no se mete presión, Señor. Como dijo, si quieres, puedes limpiarme. El otro, Señor, di tu palabra y mi criado sanará. Y si tú haces esa oración, hermano, si tú has hecho una oración, cree lo que el Señor dice aquí. Como creíste, te será hecho. Si estás con tu TCD, ahí, subraya, ahí donde dice, y como creíste, te será hecho. En la otra versión dice, y que se haga tal como has creído. Es lo que yo refiero a las palabras de Jesús para ti. Como dice aquí, que se haga tal como has creído. Que se haga tal como has creído. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por darnos las enseñanzas tan claras y tan preciosas. Oh Dios, ayúdanos a ser humildes a la hora de llegar a ti para describir nuestra situación y para presentarte nuestras peticiones. Sabemos que tú eres un corazón bondadoso, misericordioso. Y hoy, Señor, hacemos una oración especial por nuestro país, por los hospitales de nuestro país, por los médicos, enfermeros, enfermeras que están, Señor, en primera fila, por todos los pacientes, Señor, por todos los vigilantes. Oh Dios del cielo, te rogamos por nuestro país. Sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga ricamente, hermanos. Un abrazo. Que la pase bien hoy. Amén.